Esta semana, OpenAI y Google han anunciado novedades que van a cambiar la manera en que interactuamos con la inteligencia artificial. Una de esas novedades son modelos multimodales que nos permitirán interactuar de manera visual, auditiva y escrita con los modelos de lenguaje. Pero además también vamos a poder interactuar de manera mucho más natural, en tiempo real y que entienda aún más cosas que las que estamos habituados que puedan entender, de manera tal de que se volverán realmente un asistente. Hoy día nos juntamos con Ignacio Larcón. ¿Cómo estás, Ignacio? Bien, muchas gracias. ¿Y tú? Todo bien, todo bien. Y conmigo, Sebastián Cisterna, para poder hablar sobre este tema en qué ya está pasando. Tu podcast favorito, espero, de tecnología e inteligencia artificial, traído por Evo Academy. Así que hoy día vamos a empezar a hablar de estos temas. Yo creo que lo principal es hablar de los anuncios de OpenAI, porque son los que toda la gente quiere hablar. Entonces vamos a tratar de explicarlos un poquito de qué fueron. Y luego vamos a ir a los de Google, que ocurrieron un día después, en los cuales trajeron muchas más cositas, pero trajeron tantas que de repente como que uno se pierde con tanta cosa, ¿ya? Entonces quisiera hablar un poco de lo de OpenAI, y no sé, Ignacio, si tú me puedes contar un poco de las cosas que más te llamaron la atención de lo que viste desde los creadores de ChatGPT. Sí, por supuesto. Para empezar, yo creo que la estética, digamos, de la presentación era bien interesante. Era mucho más seria de lo que uno quizás habría esperado de una compañía como OpenAI. No que tengamos mucha referencia al respecto, pero lo que más me llamó la atención a nivel general fue las mejoras que hicieron, no en el modelo, en estricto rigor, sino como mencionas tú, en el hecho de cómo interactúa, cómo trabaja. Porque no es que el modelo sea estrictamente mejor ni que hayamos tenido como un desarrollo importante en los LLM o la inteligencia artificial como tal, sino que básicamente lo que hicieron fue, oye, la manera en que interactuamos, la manera en que se fusiona esta interfaz es distinta. Entonces, básicamente lo que dijeron fue, oye, ¿sabes qué? Cuando tú hablas con la inteligencia artificial, estos 3 segundos de espera son poco naturales. O sea, tratar de tener una conversación con alguien que se te quede mirando 3 segundos y después te responda y así sucesivamente sería bien incómodo. O sea, cuando hablas, literalmente cuando tú le pones audio, una cosa que mucha gente no hacía con ChatGPT, ¿no? Exactamente. Y uno no lo hacía por eso, o sea, entre otras razones, mucha gente no sabe que lo tenía para empezar. Y el otro tema era también cómo interpretaba, por ejemplo, en español las letras. Uno de repente le hablaba y como que no tomaba bien las palabras que dijiste, entonces no te entendía correctamente, que probablemente es lo que le pasa también a la gente con Alexa, con Siri, etcétera. Y lo otro interesante al respecto fue el hecho que lanzaron este modelo gratuito. ¿Cierto? Que nuevamente no es una mejora tecnológica, sino que es el hecho de, oye, GPT-4 gratis para todos. Claro, lanzaron un modelo que se llama GPT-4o, que esa Ujú. O viene de Omni, que es también de temas de omnimodalidad, digamos, que es que este modelo, aparte de solamente chatear por texto, puede ahora ver y escuchar cosas que antes, como decías tú, se podían hacer de cierta manera. Yo podía subir una imagen y que la interpretara con GPT-4 Vision, podía hablarle y que eso se transcribiera con Whisper, que es un modelo de voz, pero eso era muy lento. ¿Por qué era muy lento? Porque básicamente estoy interactuando con varios modelos que estaban encadenados para poder entregarme un servicio. O sea, mi voz pasaba a ser transcrita, esa transcripción se pasaba a ChatGPT, a este modelo de texto que todo el mundo ocupa, y después ese texto se vocalizaba con un tercer robot. Ahora, lo que cambió, y por qué se le llama un modelo multimodal, porque es un modelo que fue entrenado con todos estos tipos de datos, por lo tanto te puede de cierta manera, desde las entrañas del robot contestar con todo este procesamiento. O sea, no es como que tienes que pasar todo a texto y se maneja desde el texto, sino que ya entiende tu voz desde la voz y puede reproducir voz sin tener que hacer tantas iteraciones. Entonces, eso lo hace significativamente más rápido. Hay varios ejemplos que abordamos en un video que lanzamos esta semana, en la cual se pone, por ejemplo, a traducir en tiempo real, se pone a entender un problema de matemática y te lo logra explicar. Entonces, la interacción con estos modelos se está volviendo como mucho más natural. Es un asistente, es una persona con la cual estás conversando, por muy peligroso que eso empiece a sonar, ¿no? Sí, completamente. Y de hecho, hablando un poco de ese modelo, con las pruebas que estuvimos haciendo y todo, es interesante porque, de nuevo, por si acaso, para la gente que no sabe, lanzaron este modelo el mismo día. El tema del lanzamiento fue medio extraño porque no todo el mundo tenía acceso, algunos sí, algunos no, algunos pagaban, algunos gratis. Entonces fue medio extraño ahí Sí. verificar que uno tuviera acceso al modelo, pero efectivamente era bien interesante la variabilidad que tenían las respuestas. Por mi caso, por lo menos, yo hice varias pruebas y lo que más me llamó la atención es que fallaba más que el modelo 4 de pago, digamos, que uno tiene, pero las que tenía bien, las hacía muy, muy bien. Como que realmente parecía que estaba hablando con una persona. Y eso es súper interesante porque te muestra como, oye, quizás
hay que ajustar algo dentro del modelo, pero básicamente cuando llegas a los altos y si puedes mantener esa consistencia, estamos hablando de algo súper potente, ¿cierto? Y de nuevo, es un tema, como dices tú, multimodal, en el sentido de que no es una mejora del modelo en sí, del LLM, no es una mejora de entrenamiento como tal, necesariamente, ni un desarrollo significativo en la inteligencia artificial por ese lado, sino que es cómo lo abordamos. Es, oye, vamos a abordarlo porque lo que nosotros queremos enfocarnos es esto. Claro, de hecho, la gran ventaja no viene como por un descubrimiento de la inteligencia artificial que no haya ocurrido antes. De hecho, hay mucha gente que de repente viene más del lado de la investigación que dice, ah, esta cuestión realmente no es ni una novedad, porque venían Mm, estando en los papers hace rato. De hecho, si, sin ir más lejos, Gemini, como modelo, ya podía interpretar imágenes directamente dentro del modelo. No es como que tenía que salir a interpretarlas con un tercero, ¿ya? Sí, lo cual es cierto. Lo nuevo es que lo estás integrando en un producto que, que está, de partida tiene una capa gratuita para todo el mundo, ¿ya? No es una cosa que esté limitada por una licencia. Y lo otro es que lo estás integrando con que pueda escuchar la voz y poder procesarlo como casi inmediatamente. Entonces, no es un tema de novedad científica, no es como que descubrimos un nuevo elemento de la tabla periódica, es el hecho de cómo esto se está volviendo como más cercano a las personas. ¿Ya? Cómo se queda más cerca de las aplicaciones finales hacia el consumidor final. exactamente. De hecho, yo creo que esa es la parte más interesante en el sentido de que partimos con el tema del lenguaje natural, ¿cierto? Y tú le puedes escribir como si le escribieras a una persona, cosa que es cierto. Pero ahora, literalmente, tú podrías poner gente, taparle los ojos y interactuar con esta herramienta y no saber si es una persona o una inteligencia artificial, en base a los videos que Eh, mostraron y las pruebas que mostraron. Ya no necesariamente con lo que hay hoy día. De hecho, ¿te acordáis ¿Mm? del video que les mandé en el grupo que tenemos interno, en cual como que se ponía como a destacar el hecho de que de repente como que te coqueteaba? O sea, porque en el anuncio de OpenAI muestran varios casos de uso, pero hay uno, por ejemplo, en cual le dicen como, oye, estamos haciendo un anuncio sobre ti, y dice, oh, ¿en serio? ¡Qué increíble! Y como que se hace como muy como flirty, como le dicen, como de Eh, coqueteo, o por ejemplo, cuando ve un perrito y dice, oh, so sweet, y como que es muy expresivo, y es como, había una chica que era una reportera que se burlaba de eso y decía, como que se nota que fue programada por hombres, decía ella, que me dio mucha risa. Sí, Eh, es que estaba sospechosamente coqueta. Ese era el tema. Más allá del tema de la voz y todo, si era hombre o mujer, efectivamente había un tema como, no quiero decir sobreexagerado, pero se sentía actuado. ¿Cierto? Es como lo que tú esperarías de una respuesta en una película, no en una persona, no en un amigo, ¿cierto? o sea, definitivamente. Pero también hay otros más anuncios, no sé si hay algún otro más que te haya impresionado. Partamos por yo creo que hay algo que no tocamos antes y queríamos haber tocado. Google tuvo esta presentación el martes y la anunció hace 2 meses y un poquito más atrás. Claro. OpenAI la semana pasada anunció que el día anterior iban a hacer su anuncio. Entonces, vale la pena destacar, no es muy relevante a nivel técnico, pero no es la primera vez que OpenAI lo hace y dice, oye, ellos van a anunciar algo importante, nosotros el día antes vamos a anunciar algo más importante. Entonces, quitándole un poco, digamos, el impacto a lo que es Google. Dentro de lo mismo que Sí, mencionamos, la estética de la presentación de Google era bien poco formal, por falta de una mejor palabra en este momento. Si no saben a lo que me refiero, era bien colorinche y era bien caótico el comienzo. Pueden ir a buscarla si quieren. Google I.O., Google I.O. Y realmente partió bien, bien. sí, con un show como de un cantante, DJ, raro. Sí. Es un DJ que hace música improvisada y básicamente él está usando las herramientas de Google para generar un par de instrumentos y en base a eso él hace su trabajo de poner notas, poner instrumentos, poner cosas, digamos, hacer un beat. A mí me gusta mucho el trabajo de él, yo creo que él falló un poco en la herramienta de Google por ahí, pero creo que honestamente la parte de audio fue lo más débil de la presentación de Google, como que creo que no deberíamos enfocarnos ahí. Yo creo que lo que más me llamó la atención de la parte de Google es que no fueron a pelearle derechamente a OpenAI. Google presentó lo que es su proyecto Astra, que es básicamente la misma idea de lo que presentó OpenAI y mostraron un video relativamente corto de cómo funciona. Pero Google partió y dijo, oye, ustedes usan Gmail, ahora Gmail tiene AI. Pueden resumir correos, pueden hacer respuestas Claro, predefinidas, pueden automatizar procesos. Ustedes usan Google, ahora Google tiene AI. Y ahora cuando buscas claro. cosas, te Google hace una búsqueda Search. un poco más, exactamente, Google Search, y te hace, oye, estás buscando esto, mira, esto está cerca de tu casa, como que, no quiero decir piensa, porque no, no es la palabra correcta, pero como que le mete más, Métele más IA, métele más IA. métele más allá, claro, le mete más allá el proceso. ¿Ustedes Sí. usan Google Sheets? Bueno, Google Sheets ahora tiene IA y ustedes pueden pedirle que haga gráficos, tablas y cosas. Entonces,
lo que Google hizo finalmente fue decir, oye, en vez de tratar de venderte esto, esta herramienta que es novedosa, la gente, mucha gente la usó 2 días y nunca más la volvió a tocar. Yo voy a agarrar herramientas que uso todos los días y a eso le voy a poner inteligencia artificial. Y yo creo que pone un enfoque súper inteligente para la presentación, ¿cierto? Lo hace menos como wow, porque no es como, oh, esto es súper novedoso, nunca lo he visto. Pero por otro lado, cuando tú te pones a pensarlo el día que se lance, va a tener una aplicabilidad mucho más grande. Sí, y además siento que Google se puso como a empatarle al mundo en general, como que Mm, fue una jornada de lanzamiento para decir, oye, ¿han visto esto de IA? Bueno, nosotros tenemos nuestra versión también. Por ejemplo, ¿vieron Sora, este modelo que con texto hace video? Bueno, ahora nosotros vamos a sacar uno que se llama Vio, que también hace ese tipo de cosas. Bueno, ¿han visto estas herramientas en cual tú le ponías un texto y te genera una música, como Music Gen de Meta? Bueno, nosotros también tenemos el nuestro. ¿Han jugado con Dalí? Por supuesto que han jugado con Dalí, que es el de texto a imagen de OpenAI. Bueno, nosotros tenemos imagen 3, que a diferencia de imagen 2, este realmente es bueno. Como que fueron mostrando un montón de herramientas y fue como, sí, ahora sí las tenemos, ¿ya? Lo cual, la verdad es que como que uno asume, yo siento que como toda la conversación como reciente en torno a esto ha sido como Google está atrás de OpenAI. ¿Cierto? Como que uno da la mm, idea de que Google como que está más atrás en esta carrera, que alguien en TikTok, por ejemplo, decía que era comparable a la carrera nuclear en términos de la cantidad de anuncios, y yo digo que en realidad es que estamos mal acostumbrados, pues, estamos mal acostumbrados que Google siempre nos sorprenda, pues, porque estamos viendo, por ejemplo, que el gran anuncio de Meta fue que aún siguen entrenando su modelo de 400 billions y que aún no lo lanzan, el de Microsoft, sus anuncios son básicamente, oye, agarramos la tecnología que hizo OpenAI y la integramos en nuestros productos. ujú. Amazon no tiene anuncios. Entonces, como que no es normal de la categoría, como que yo creo que hay que darle un poco de mérito a Google también, como que el hecho que se haya podido como poner como más al nivel, creo que es bastante destacable. Y en particular lo del Project Astra, que me da la idea, como ellos lo hablan como de Project, y como que es mucho como más de ejemplo cerrado, no es algo como en vivo como lo que hizo OpenAI, como que te da la idea de que están un poquito más atrás en el desarrollo, pero hay cosas realmente sorprendentes también del Project Astra. Por ejemplo, mostraron un video en el cual se ponían a resolver una ecuación de las típicas que tienen como letras y subletras en matemáticas, etcétera. Mientras que OpenAI, su manera de resolver matemáticas era una ecuación lineal con dos términos, ¿cachai? Como que era algo demasiado sencillo. Era como, sí, le ayudamos a tu niño que está en enseñanza media a hacer su tarea, ¿ya? Y Google era como, te ayudamos a entender ese problema de universidad, ¿cachai? Sí. Eh, entonces, como que Project Astra tiene mejor pinta, a mi parecer. El tema es que da la impresión, por cómo lo mostraban como tan cerrado, beta, con Project de partida en el nombre, que es algo que viene como mucho más atrás en la línea temporal, que no lo vamos a ver tan inmediatamente como vamos a ver GPT-4 o con toda su multimodalidad, digamos. Nosotros hemos sido bien críticos de Google. No es sorpresa, digamos, para nadie si ustedes han seguido el canal de que nosotros siempre hemos tirado palos a Google. Pero Google se ha dedicado a armar la base bien. Ellos armaron la fundación y la fundación es menos llamativa, ¿cierto? Oye, el hecho de que ellos puedan hacer 2 millones de contextos en el futuro, que ellos quieren, ellos no Sí, buscan AGI como OpenAI, ellos buscan cierto contexto infinito. Nosotros queremos poder pasarle toda la información del mundo y que pueda procesar esto. Entonces, Google ha estado trabajando por su lado en su visión de la inteligencia artificial, que es menos llamativa, es menos marketera, por así decirlo. Entonces, yo creo que ellos sí armaron esta fundación bastante bien. Yo creo que la presentación se notó harto. Y yo creo que básicamente lo que está pasando es que OpenAI básicamente partió la carrera, ¿cierto? Y partió corriendo, mientras que Google está armando el autito. Y a medida la sí. carrera avanza, digamos, Google cuando tenga su auto listo, digamos, va a partir y en un rato lo va a pasar. Porque el tema de la multimodalidad, el tema del contexto, todos estos temas en realidad que a uno como usuario final en realidad no le llaman mucho, son las cosas que el día de mañana hacen que todo esto sea mucho más natural, mucho más usable y mucho más práctico. Y mucho más barato, que yo creo que es un tema no menor en el futuro. Absolutamente. Además que también Google tiene Google Cloud, entonces no es como que vive solo, es como que vive en Mm, un ecosistema de cosas que ya muchas de las empresas ya lo tienen. O sea, si tú ya estás ahí ocupando BigQuery, conectar BigQuery con uno de los asistentes de OpenAI es un tema. Si tenías BigQuery y lo querías a poner en uno de los agentes de Google, me un par de clics. Entonces, claro. te ayuda,
te ayuda como a desarrollar tu caso de uso empresarial más rápidamente. Además, Google Cloud ya estaba metido en muchas empresas, que es la misma razón por la cual Amazon Web Services sigue subiendo a pesar de que ha ido un poquito como más atrás en la carrera de IA, porque ya estaba Mm. tan integrado que no es como que como empresa te vas a salir, ¿ya? Para los que no son tan familiares con estos dos términos, Google Cloud y AWS y Azure, por el lado de Microsoft, son proveedores de servicios en la nube. Las empresas, cuando quieren, por ejemplo, hacer soluciones grandes con tecnología, generalmente no tienen sus propios servidores para correr eso, sino que los arriendan a un tercero o otras infraestructuras tecnológicas donde vas a montar ese sitio web o esa aplicación o ese servicio que va a proveer ese servicio a millones de usuarios. No es tan sencillo resolver eso con un computador en tu oficina, ¿ya? Así que para esos casos, por ejemplo, tú le compras capacidad a un proveedor que es Google, Amazon o Microsoft, y esa carrera como para uno como usuario final no la ve tan tácita, por decirlo de alguna manera, como que no está tan cerca, porque es una decisión que pasa en los entornos corporativos. Pero para los entornos corporativos, salirse de su solución actual es todo un tema. Entonces, si es que Google sigue avanzando, quizás no al ritmo de OpenAI, pero sigue avanzando muy bien, es una buena noticia para muchas empresas, en vez de tener que andarse cambiando a otra nube como la de Microsoft, que sí eventualmente podría tener una mejor integración con OpenAI. Y como dices tú, yo creo que no es solamente el hecho de que, básicamente, o sea, no, sí es el tema de las empresas, pero lo que yo creo que es muy relevante es el hecho de que es todo junto, ¿cierto? Es lo que no vemos, ahora es lo que vemos y es lo que va a venir. El día de mañana ya no va a ser como, oye, quiero hacer esto con esta empresa, esto con esta empresa, esto con esta empresa, o voy donde Google y me hace todo. Cambiándose un poco el tema, no, de nuevo, me quiero saltar la parte de la música, pero sí quiero hablar un poco del tema de Project Astra y GPT-O de OpenAI. Nos saltamos a una parte bien interesante de la presentación que tenía que ver la parte de video, y yo creo que es como la más novedosa de lo Ah, que hay. En el caso ya. de OpenAI, hay una parte donde la persona le habla y le pide que le detecte las emociones que tiene, como cómo crees que me siento, Sí. ¿cierto? Y eso en realidad es súper interesante Mm, porque obviamente existen como patrones, los mismos patrones que uno como humano, cuando ve a una persona dice como, creo que el profe está enojado, ¿cierto? El tono de voz, sí. las cejas sí que está enojado, hay cues, digamos, que uno toma al respecto y básicamente la máquina también los estaba tomando. Sí, y también le hace, por ejemplo, respirar más fuerte, como para hacer sentir de que quizás está respirando como nervioso. Y cachai que en la ley, hubo un proyecto de ley que salió hace poco, que obviamente se tiene que discutir y todo en Chile, pero en el proyecto de ley, uno de los pocos casos de uso que está muy bien detallado es el hecho de leer emociones. Dice como, nosotros prohibimos de que se puedan leer emociones, ¿ya? No me Mm. recuerdo en este momento si es para todo tipo de casos en general o es como para un tema específico, pero efectivamente el leer emociones con inteligencia artificial es un tema sensible en las pocas regulaciones que existen de ya ahora. Ah, Entonces, este tema de leer como, y tratar de interpretar si la persona está contenta, triste, enojada, es un tema sensible, ¿eh? Porque también puede servir para manipular una persona. Alguien me decía, imagínate, por ejemplo, si una persona llega como con cara de despecho y tú le vendís algo como para vengarse de lo que le generó ese despecho. O sea, una emoción súper ah, fuerte para poder persuadir a alguien, ¿cachai? mm. O si alguien viene como feliz, quizás de pronto vaya a preferir al cliente que es feliz porque está más dispuesto a escucharte y vaya a atender peor al cliente triste porque ese tipo en realidad no te va a pescar mucho, no le vaya a poder Un caso vender más. perdido. ¿Cachai? Entonces, es potente ese tema. El tema de las emociones viene hace rato en la parte de computación. Yo recuerdo todos los papers, perdón, no recuerdo todos los papers, eso es mentira. Recuerdo haber leído algunos papers al respecto de las restricciones para las máquinas para interpretar y demostrar emociones. En algún momento lo que Mm, se consideró mientras se trabajaba con el tema de inteligencia artificial, de nuevo, recordemos que este término de inteligencia artificial viene muchos años atrás y se ha estudiado durante mucho, mucho tiempo, décadas. El tema de las emociones se consideró como un área como exclusivamente humana, entre comillas, para efectos de humano y máquina. Como que se consideró que la máquina no podíamos permitir que entrara ahí. claro, Entonces, el tema de la emoción es un tema súper complicado. Y hablando un poco cambiando un poco el tema por la parte de video también, otra cosa interesante es que Google en su Project Astra, comparado a OpenAI, decían que ellos tomaban todas las frames o cada segundo de video, para ser un poco más coloquial con el tema,
y lo procesaban completo, cada frame de video, cosa que en el caso de OpenAI no parecía ser el caso, por la manera en que funcionaba y básicamente es lo que parecía, y pueden ir a verlo si quieren, pero que estaba tomando fotos cada tanto. Tú le haces una pregunta, toma una foto y en Ya, base a esa foto analiza. Y en el caso de Google, y lo dijeron más de una vez, entonces no es como que alguien lo dijo sin querer, sino que dijeron varias veces que procesa todas las frames de video, cosa que por un lado es impresionante y por otro lado es innecesario. O sea, yo no necesito ver 60 frames por segundo para entender lo que está pasando. Ahora, existen algoritmos desde hace varios años que definen qué frame es relevante y qué no. Básicamente lo que hacen es como, oye, si entre una y otra frame ha variado poco y nada, es irrelevante, ¿cierto? La cortáis y pasáis a la siguiente y haces definiciones en base a eso. Entonces yo creo que va un poco por ahí, pero no hubo mucho detalle. Pero es interesante que ellos sí digan, oye, nosotros procesamos video, básicamente, a diferencia de los otros modelos que lo que procesan es claro. imágenes sacadas de un video, que no es lo mismo por varias razones, digamos. Sí, pues, de hecho, en algún momento en el demo de OpenAI, en el demo en vivo, no en los Ujú. grabados, el tipo va y le dice cómo interpreta esto y quería que interpretara la selfie de él. Mm, Y en realidad, justo antes tenía la cámara viendo la mesa y empieza a decir, es un objeto como de madera, no sé qué cosa. Y dice, no, 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 ahora interprétalo de nuevo, ¿cachai? Entonces, y la persona llevaba unos buenos segundos enfocándose a sí mismo. Entonces, como que ahí te das cuenta como, capturó algo que pasó varios segundos hacia atrás y se quedó con esa impresión. Entonces, efectivamente pareciera sí. que iba como, no sé, cada ciertos segundos capturando información. Yo pensaría que ni siquiera, por el tema de las palabras, porque creo que le dice, describe cómo me siento, y ella empieza a tomar la foto anterior y él dice, no, no, describe cómo me siento ahora. Entonces, como que creo que hay unas Ya, palabras específicas que lo que harían sería que tie, porque igual pasaron hartos segundos, me sorprendería que sea por tiempo. sí, pasaron otros segundos. Pero yo pensaría que hay comandos específicos donde la IA interpreta, entre comillas, oye, ahora tengo que O sacar te una gatilláis foto. la captura de la imagen. Exactamente, Gabriela, Ah. yo pensaría que va por ahí. Oye, pero en cambio en Project Astra, no sé si cachaste, por ejemplo, va y agarra el celular y estaba guiando el celular por una habitación, la pone hacia la ventana y le dice, ¿en qué barrio estoy? Y le dice que estaba en King Cross, en Londres, Sí. y después le dice, oye, ¿y viste dónde dejé mis lentes? Y resulta que en todo ese camino hacia la ventana había pasado por sus lentes. Mm, Y le dice, sí, tus lentes están atrás, al lado del escritorio, al lado de la manzana roja. Y es como, no, es sí, brígido, porque no solamente le está ahí, porque todos los ejemplos de OpenAI era como, interpreta esto que te estoy mostrando ahora. El de Project Astra es fascinante porque tenía noción de la memoria de los frames. exactamente. Y eso es lo que te da a entender que procesa el video completo, ¿cierto? Que no es solamente una foto. Claro, y lo otro es que también mucho, y no sé si es exactamente la misma relación, estoy especulando aquí, pero Ujú. mucho de todo el anuncio de Google era como, todo esto se basa con la cantidad de tokens que tenemos. O sea, en el fondo, como Ah, el hecho de que nosotros podemos manipular un montón de tokens y nos deja almacenar un montón de información, es la que nos hace posible que nosotros podamos efectivamente entregarte este servicio con esta memoria, con esta efectividad, etcétera. Si lleváis esa misma lógica a Project Astra, de pronto, precisamente es por la cantidad de tokens que puede manipular esta tecnología de Google, que puede acordarse dónde estaban tus lentes hace 10 segundos atrás. es altamente probable. Como dices tú, especulativo, no tenemos cómo saberlo. De hecho, el proyecto es un proyecto, entonces hasta esa especulación es especulativa, pero eh, Especulativo de lo sí, especulativo de lo especulativo. exactamente. Especulativo iterativo, supongo. Pero básicamente lo que está pasando es que los tokens, y lo que hablamos un poco de que Google armó esta infraestructura gigante, ahora le está jugando a favor, ¿cierto? Ahora tener esos skates en vez de partir corriendo le hace tener el autito, le da ventaja. Y Google se encargó varias veces durante toda la presentación de recalcar la cuestión de los tokens. Eran bien Sí, insistentes, como tenemos el modelo de lenguaje con el contexto más grande, tenemos ahora de 1 millón de tokens, pasamos a 2 millones de tokens y vamos a ir a contexto infinito y no sé qué cosa. Que fue un anuncio que cuando lo hicieron fue opacado por otra cosa de OpenAI anteriormente. Sí, esta cuestión de que sí. hablaste antes, de que OpenAI pone sus anuncios antes de los de Google, no es la primera vez que pasa. No, fue cuando lanzaron Sora, de hecho. Claro, ellos anunciaron, no, tenemos esta cuestión con millones de tokens, y yo, bueno, nosotros tenemos este modelo lindo de video, ¿cachai? Sí. Entonces, es como que Google había sido opacado, y ahora dijeron, no, 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 esta cuestión es importante, la vamos a repetir hasta cuando se te quede en la cabeza, digamos. Para la gente que no sabe, digamos, cuando hablamos de 1 millón de tokens de contexto, lo que estamos diciendo es como cuánta información le puedes pasar al modelo para que procese y te genere la respuesta. Y eso es, si no me equivoco, 14 veces más que OpenAI.
estamos hablando de una cantidad Sí, ridícula de sí. tokens, ¿cierto? No estamos diciendo, oye, Google tiene el doble o tiene el triple. Estamos hablando que tiene 10 veces más, 15 veces más que los otros modelos. Entonces, no es una cantidad menor y está apuntando el doble. Y ojo que el GPT-4o, a pesar de que es un modelo nuevo y todo lo que queráis, no aumentó su cantidad de tokens en la ventana de contexto. O sea, fue de las pocas cosas que como que, oh, sí, mejoramos en esto, mejoramos en velocidad de las cosas, ventana de contexto, la misma. Sí. Entonces, no es tan fácil pareciera como aumentar ese número. ¿Ya? No, para Hay un nada. par de cositas que no quiero que se nos vayan, Ujú. que siento que como fueron anunciadas como tan rápido, como que siento que no hubo tanta atención como la que se merecen, en mi opinión. Una de esas es el anuncio de, bueno, ya habían anunciado de que Gemini venía como en tres sabores, ya venía como en el Pro, venía en el Ultra y venía en el Nano, ¿ya? Mm. Y nadie pescó ese modelo. Como que todos fueron el Pro porque cuando te metías a gemini.google.com vas y probas el Pro. Cuando quieres ocupar la versión empresarial, vas a querer probablemente el 4, que es el competidor del GPT-4. Entonces nadie pescó el Nano, la verdad. Pero resulta que el Nano es un modelo que vive en el celular. Se supone que la tecnología que tiene es un modelo suficientemente liviano para que se pueda instalar en un celular. Piensen probablemente en un modelo de gama alta, pero de ese poder correr con los recursos que tienes en tu mano, no en el computador de escritorio. ¿Ya? Y acá mostraron algunas cositas que se pueden hacer con eso. Por ejemplo, recalcaron que como es un modelo que corre en tu celular, primero tienes más privacidad, porque no tienes por qué mandárselo a un tercero que pueda tomar esos datos y necesite procesarlo. Segundo, es un modelo que puede correr sin internet. Por lo tanto, puede no estar conectado a internet y va a poder procesar igual. Entonces mostraban un caso donde el LLM estaba escuchando la conversación que tú tenías en el teléfono, ¿ya? Entonces te llamaba a alguien y te decía que se hacía pasar por una persona del banco y trataba de pedir que le dieran los números de la tarjeta de crédito. Y ustedes saben que eso obviamente no lo tienen que hacer, que eso es un scam, básicamente es como una estafa. Y entonces el modelo, como estaba escuchando, te pegaba una advertencia, ¿cachai? Te decía, oye, nunca te van a pedir los números de tarjeta, no los des. ¿Por qué? Porque te estaba escuchando. Que a pesar de que por lo freak que suena, lo que ellos decían es que en realidad ese modelo, como no está conectado a internet, no estaba mandando esos datos a un tercero. ¿Ya? Yo sé que suena, a mí me pasó que me tomó como un shock, es como, oye, ¿me está escuchando? Sí, me está escuchando, pero lo está procesando en mi celular. ¿Ya? O al menos yo le tengo que creer a Google que eso es lo que está pasando. ¿Ya? Claro. Y así pasaban con un montón de otras aplicaciones de ese tipo de cosas que no la habían mostrado antes y que creo que también de cierta manera cambian la manera en que estamos interactuando con la inteligencia artificial, donde de nuevo, esto no es científicamente nuevo, no es un descubrimiento que los papers hayan puesto este año o el año anterior, son aplicaciones de lo que hemos visto en el último tiempo. Al final estás viendo como optimizaciones y básicamente, como dices tú, maneras nuevas de decir, oye, ¿cómo hacemos que esto sea más rápido, más eficiente, al punto de, por ejemplo, poder correr en un celular? O sea, tú mismo dices, correr modelos del LM locales se puede hacer hace tiempo. Un amigo, saludos a Con Cristóbal si Lama, está escuchando, él me contaba que el otro día tuvo que viajar a Estados Unidos por trabajo y tenía Olama en su computador y básicamente le podía hacer preguntas. Y acá hay mucho de saber qué le puedes si no puedes preguntar a un LLM y entender cómo funciona. Ya no, si no te va a empezar a alucinar y vas a tener un problema. Pero básicamente, como no tenía internet, de repente tenía dudas de algunas cosas y era como, oye, tengo esta duda y le respondía y era como, ah. Entonces me sirve de cierta manera como un pseudo Google para algunas cosas, obviamente nada muy reciente, pero igual te ayuda en situaciones de sin internet. Y además es gratis porque no está yendo a ninguna parte, está procesando de mismo. Tiene como esa otra ventaja de decir, oye, esto no lo estoy mandando a un tercero, esto no me está costando datos de celular en el sentido de internet, no me está costando que alguien más lo escuche, no me está costando que le tengo que pagar $20 a OpenAI, digamos, por el servicio, sino que es simplemente batería de celular, digamos, o de computador en este caso. hay otro anuncio también que también pasó por piola y que también de nuevo, como que lo quiero traer de nuevo porque la gente lo sepa, porque pasó demasiado escueto, que es el tema de Gemini Flash, ¿ya? Gemini Flash es un modelo que es muy liviano y cuya gracia es la latencia. O sea, en el fondo que yo le Mm. pueda hablar a ese modelo y ese modelo responda súper rápido, ¿ya? Pero además, un detalle no menor, es significativamente más barato. ¿Por qué? Para que se hagan una idea, el modelo
de Gemini, que procesa estos contextos gigantes de 1 millón de tokens de la cuestión, cuesta más o menos $7 por cada millón de tokens. ¿Ya? El siguiente modelo más barato que tienen, que es el mismo modelo, pero que puede procesar una ventana de contexto más chica, ya como empatándole a OpenAI, son $3.5 por cada millón de tokens, o sea, la mitad por cada millón de tokens. ¿Ya? El Flash es 35 centavos por 1 millón de tokens. O sea, 10 veces más barato que el último precio que les di y 20 veces más barato que el primer precio que les di. O sea, es significativamente más barato. ¿Ya? Lo cual obviamente hace de que uno pueda abrir más casos de uso donde quizás no quería ocupar un LLM, porque hoy día los LLM son muy potentes, pero quizás son muy caros, ¿ya? Mm. Entonces ahora, como si puedo bien definir mi caso de uso, si le puedo dar un prompt bien bueno, si puedo colocar ciertas herramientas alrededor de él, de pronto puedo disminuir como las consecuencias de esa mala precisión y sigo ocupar un LLM donde antes era prohibitivo en términos de costo. Ahí recalquemos el tema del token. Yo sé que para mucha gente de repente el concepto es ajeno, ¿cierto? Porque token no es necesariamente una palabra, puede ser media palabra, puede ser una palabra entera. 1 millón de tokens para efectos de letras son 27 libros de Harry Potter. Así que vieron, el otro video anterior va como por ese nivel de Claro, cantidad de hojas, ¿cierto? Estamos hablando de una cantidad ridícula de hojas que lo puedes traducir en menos libros, por así decirlo, pero le puedes poner más una cantidad de video, ¿cierto? Hasta 1 hora de video, si no me equivoco, va por ahí. Un video de 1 hora va como por ese contexto. Y música, no recuerdo el tiempo, pero también le podrías poner música. Entonces, básicamente, si nosotros queremos explicarle algo, decirle, oye, ya no es como, oye, quiero saber esto o analízame este Excel. Es, oye, acá tienes 25 Excels, acá tienes 3 PDF y aquí tienes una PPT. Analízame todo esto, ¿cierto? Y le ya. das como el contexto completo. Pero lo que pasa con Flash es que siento que va a ayudar a todos esos casitos como chiquititos en los cuales como que uno decía, oye, mejor debería entrar un modelo open source. Por ejemplo, Mm, hace poco estaba hablando con alguien que es investigador y tenía que clasificar si cierto comentario era positivo, negativo o neutro. Eso no lo tenía que hacer, pero no tenía que clasificar un comentario, tenía que clasificar 10 millones de comentarios. Era una cuestión, una cantidad insana. Y yo inocentemente le dije, oye, ¿por qué no ocupáis GPT-3 si no es tan caro como comparado, o sea, 3.5 digamos, comparado con el 4? Y me decía, es que son millones de comentarios, ¿cachai? Eso es como, está bien, normalmente no hubiera salido caro, de repente hubiera sido $10, hubiera sido como un experimento más chico, a lo más, y eso ya hubiera sido mucha plata para lo que realmente suele costar, pero ahora que estamos hablando de cantidades de millones, era prohibitivo el costo, ¿ya? claro, Entonces, ahora eso, asumiendo que, por ejemplo, un comentario puede tener 100 tokens, por ejemplo, porque eran como tweets, entonces tampoco eran tan extensivos. 1 millón de comentarios son 100 millones de tokens, te va a salir los 35 centavos multiplicado por 100. Por lo tanto, no van a ser, va a ser $35, por lo tanto no va a ser algo prohibitivo como antes, que hubiera sido significativamente más. ¿Ya? claro. Entonces, creo que va a abrir un poco más esas aplicaciones. Y otro anuncio que también pasó colado, porque no lo hicieron en la etapa principal, lo hicieron como en el evento Espiral. secundario que tenían para los ñoños, digamos, perdón, para los desarrolladores. Ah, Entonces, o sea, anunciaron de que iban a lanzar su modelo open source nuevo, que se llama Gemma 2, que eso no está disponible aún, pero que va a ser lanzado, que yo creo que es un poco para competir la meta, seamos sinceros. O sea, como que claro. Lama es como la estrella de los open source y es como, ya, ok, vamos a sacar uno. Pero ese es un tema. Pero lo otro que sí es más interesante es que dejaron ya disponible un modelo open source visual. Y creo que no había ningún modelo open source visual que fuera como desde las Big Techs, ya desde Ya. Google, Amazon, Microsoft, etcétera, ¿ya? Que básicamente es un poco como un GPT-4 Vision, pero versión open source, por lo tanto es más rústico, es menos preciso, etcétera. Pero es la primera vez que como que está esa calidad de modelos con esa función disponible como para el público final. Hablando de temas que pasaron desapercibidos, no sé qué tanta utilidad tenga a la larga, así como que algo lo use todos los días, pero también presentaron lo que era el Circle to Search, ¿cierto? De tomar una foto o un Ah, video y hacerle un círculo así como a los zapatos y que te mostrara qué zapatos son, dónde se compran y cuánto cuestan. sí. Porque siento que no me ha pasado muchas veces en la vida que veo ahí como, oye, me gustaría tener esa chaqueta. Pero sería genial que cuando pase poder hacer el circulito, digamos, y poder buscar así como, oye, esto lo venden en H&M, ¿cierto? $35.
tu tienda más cercana. No, no sé qué pasa, porque no sé si te acordáis que hace mucho tiempo atrás en Estados Unidos hubo la polémica que Sears, que es un retailer, que no ¿Sí? sé si existe aún, pero en su Todavía existe, sí. momento O sea, querían, sí, ¿cachai? Que como queda la duda porque la ha ido bien mal al menos, ¿ya? sí, tienes razón. Pero Sears en su momento le empezó a colocar como bloqueadores de internet a sus tiendas. ¿Por qué? Porque la Bloqueo. gente llegaba, escaneaba el código de barra del producto y lo buscaba en Amazon. Ah, Entonces, porque Amazon era más barato o porque claro. tenía, o porque tenía reviews de la influencia. Al menos yo cuando hacía esas cosas muchas veces las hacía por el valor de los reviews, para poder saber, oye, Mm, esta cuestión luce bonito, pero es realmente bonito, o este libro se ve interesante, pero es realmente interesante. claro. Pero además cuando empezás a ver eso, te das cuenta que valía $34 en vez de los 50 que te lo estaban vendiendo y te lo mandaban a tu Mm. casa. Y era como, ya, ok, pues vale. Entonces, Mm, sí se ocupa, no sé si en los mercados donde un Amazon no es tan presente, pero cada vez, por ejemplo, acá en Latinoamérica, Mercado Libre está teniendo una presencia similar a la que tenía Amazon en Estados Unidos, digamos, pero sí se ocupa harto como para poder decir, oye, este producto está y lo puedo comprar en otro lado más barato. ¿Sabes qué? Un buen punto no lo había pensado, porque obviamente ellos lo mostraron como con videos o con fotos de internet, pero nada detiene que tú puedas sacar una foto con tu celular y hacer lo mismo, digamos. Buscar así como, oye, estoy en una tienda, me gustó esa polera, le saco una foto, buscar. No lo he pensado en realidad, sí, puede tener más potencial de lo que pensé, tienes toda la razón. Y lo otro que yo he visto que lo ocupan harto es la gente que le gustan las plantas. Cuando, oye, ¿esta planta cuál es? ¿Cachai? Como si fuera una Pokédex, pero de plantas. Ya, ok, eso está bien. Sí, ese es un buen punto. Ahora, yo vi alguien había hecho una prueba parecida con, no, obviamente no era SQL Search, pero con GPT-4o, sacando una foto y viendo plantas y por lo menos los intentos que yo vi fallaron miserablemente. Así que hay que ver ahí cómo funciona el de Google. Obviamente no lo mostraron en vivo ni nada, así Claro. que habría que ver. Lo que sí mostraron en vivo que encontré interesante, así como para ir cerrando un poco los ejemplos de Google, fue que no grabaron un video en realidad, mostraron un video, tú le ponías la cámara del celular y mostrabas, en este caso fue un tocadiscos. Entonces, tomaba la aguja y la movía y la aguja se movía sola. Y con el video le decía, ¿por qué crees? Y le hablaba, digamos, al celular, le decía, ¿por qué crees o por qué pasa que esto no se queda quieto? Y lo que hacía el Claro, celular era básicamente, o lo que hacía Google en estricto rigor, con la información del video, detectaba cuál era el modelo y cuando le decía por qué esto no se queda quieto, como el video detectaba que era la aguja, tú no le decías que era la aguja, no hacías nada, solamente claro, lo claro. tomabas, lo soltabas, esto se movía y era como, oye, esto no se quiere quedar quieto. Entonces decía, en base al video, este es el modelo de tocadiscos, esta es la marca, y te buscaba ver lo que cuesta y todo. Tu problema es la aguja y la aguja no se está quedando quieta y te buscaba como potenciales soluciones. Entonces lo separaba primero en soluciones generales de cuando un tocadisco le pasa esto. Y después entraba como gente que ha tenido el mismo problema con esa marca particular. Y entraba como la parte como más de Reddit o de ayuda al Claro, cliente. De si con sí. este modelo tienes este problema, otra solución. Entonces, te armaba como todo un plan de, oye, prueba esto primero, que es lo general de tocadiscos, después pasa al modelo específico, por si el modelo tiene una falla o el modelo tiene alguna característica particular, ¿cierto? Que le genere un problema o que digamos, haya que hacer algo distinto. Y la verdad es que eso, digamos, expandido el día de mañana de, oye, le muestras un video de tu, no sé, de tu lavaplatos y no sale agua, ¿cierto? O le muestras de las cañerías o cosas de ese estilo, y decir, oye, no sé qué está pasando. Y poder mostrarle video para que trate de explicarte cuál es el problema. Eventualmente tiene muchos potenciales de eso. Y yo sé que cuando vi ese ejemplo, me pasó que hay que por ejemplo, cuando tú veis algo y decís cómo funciona ese algo, Mm, como que, no sé, tengo amigos que estudiaron mecánica y que, no sé, agarraban algo y se echaba a perder y trataban de ver cómo funcionaban las partes. Acá me pasó lo mismo, como que dije, ¿cómo funciona? No sé qué cosa, y no me acuerdo si fue antes o después, pero en el mismo evento revelaron de que ahora Google Search va a poder tomar una consulta más complicada. Por ejemplo, yo le voy a poder decir como, búscame panoramas para poder hacer el fin de semana con mi amigo y que estos mm, panoramas queden cerca de esta ubicación geográfica. Entonces va a ser capaz de agarrar una query de una consulta de un usuario y dividirla en las distintas partes que representan distintas funciones de búsqueda, porque antes uno lo tenía que hacer. Onda, por ejemplo, a mí me pasa claro. que mi esposa es vegetariana, por lo tanto, siempre que busco un local, busco como locales y después tengo que filtrar porque son vegetarianos o no, porque si busco locales vegetarianos, de repente mueren locales que en realidad no lo son, que no sé, que pusieron pescado, que no es vegetariano, ¿cachai? Entonces, el Google va a tratar de resolver esas iteraciones, como que no vaya a tener que volver a iterar sobre tu misma query,
Entonces yo decía, ok, lo que me imagino que debe estar pasando en este ejemplo del tocadisco es que divide eso que estás viendo, lo toma con un modelo visual como el de GPT-4o, donde de fondo tenía un texto que acompaña este problema lo dividía en partes, porque ahora no es solamente un Mm. tocadisco, es un tocadisco de esta marca, de este modelo. La cosita rara que no sé cómo se llama, el modelo va a detectar, bueno, lo que va ahí se llama aguja, ¿cachai? Entonces el tocadisco de esta marca, la aguja la que está fallando. Entonces vamos a poder ir a buscar, pero un poco como las iteraciones que hubiera hecho uno, lo va a hacer Google más rápidamente. ¿Cachai? Eso es lo que dijeron. Entonces me tinca que un poco como ese anuncio de como que Google va a poder tomar tu query y pasarla en pasos en los cuales los va a poder ejecutar todos de una sola vez, es un poco de las cosas habilitantes para el tipo de caso de uso que estás diciendo tú. Me recordaste una parte donde muestran a una persona con el tema del correo y le pide como que mantenga el contexto. Entonces, eran dos ejemplos particulares. Uno era con un correo que le decía como, creo que le decía, haz mis correos más formales. Entonces, cada vez que le escribía un correo de aquí Mm, en adelante, creo que era la persona específica, o no sé si todos sus correos, pero después de que terminaba, le revisaba eso. Entonces, tú podrías decir, oye, el día de mañana, cada vez que mando un correo, antes de mandarlo, revisa ortografía. ¿Cierto? Lo dices una vez y queda para siempre. Y el otro caso era con la receta. Era como, quiero recetas que no tengan esto. Y básicamente de ahí en adelante mostraba que todos los planes que armaba de aquí en adelante, y esto se considera como días después, meses después, siempre va a considerar ese contexto dentro, ¿cierto? Con lo traje a tu celular. Entonces, como tu celular sabe que eres vegetariano, entonces cada vez que busques un restaurante, va a tener eso en consideración, ¿cierto? Que es choro, porque al final te quita ese peso encima de tener que andar pendiente. Como dices tú, que al final es como, si tu señora te lo dice a ti, ella sabe que tú sabes que es vegetariana y que tiene que buscar lugar, entonces es un poco lo mismo. sí, y ahí una de las cosas, como para ir cerrando también el episodio, yo creo que una de las cosas que me gustaría reflexionar es el tema de que estos anuncios, si bien no son tecnológicamente tan sorprendentes, porque no es como algo como GPT-5 como hubiéramos estado esperando, ¿cachai? Mucho de lo de Google es empate y toda la cuestión, pero empiezan a cambiar un poco la manera en que interactuamos con las máquinas, ¿ya? Y eso no ocurre tan rápido en el mundo. O sea, no sé si te acordáis de la época en cual teníamos mouse con ruedita. O no sé si te ha pasado, por ejemplo, yo le hago clases a personas que están recién entrando a la universidad. Y de repente me pasa de que yo digo, ya, pero agarra el atajo de teclado y hazle control Z. Y es como, ¿qué es eso? ¿Ya? Y para nosotros, para nuestra generación, los atajos de teclado es algo que aprendías, ¿ya? Que control C, control V, etcétera. Pero en una generación que se educaron con dispositivos táctiles, no tienen por qué Con aprender tablets. claro, con las tablets, etcétera. Incluso sus computadores muchas veces tienen touch. No necesitaban saber el control Z, ¿ya? Entonces, son maneras en que las generaciones han ido cambiando la manera en que interactúan la tecnología. Entonces, por ejemplo, ahora, cuando yo voy a hacer una búsqueda a Google, yo de repente me pongo a pensar, tengo que decirlo en keywords, porque si le coloco todo el texto de lo que quiero resolver, como que se va a marear. O tengo que ser Mm. específicamente en qué ciudad va, o etcétera. Y ahora como que pareciera de que el buscador va a resolver eso solo, de que solo va a decirme, sí, como que necesito esta información o lo que me estás diciendo tiene que ver con esto. Como que en el fondo no voy a tener que adaptarme a interactuar con la máquina, sino que la máquina va a empezar a interactuar más conmigo. Voy a tener una conversación en tiempo real con la máquina, con un GPT-4o. Voy a poder delegarle que me haga funciones en Gmail que hoy día no las tengo. Hoy día, si yo quiero resolver un problema con una tienda, tengo que yo ir a buscar a Gmail. Mm. No tengo que decirle, oye, ¿me podéis buscar el correo en cual hablé con esta persona y tiene la boleta y hace esto? No, yo tengo que ir a Gmail y tengo que poner el nombre de la cuestión que estoy buscando, has attachments, ¿cachai? Entonces, de cierta manera, como que siento que esto está empezando ya a afectar al punto de que va a cambiar la manera en que interactuamos con la tecnología y nuestros estándares de cómo le tenemos que comunicar esto a la máquina. Ahora que lo mencionas, también hubo un caso particular, y no, la presentación de Google fue gigante, fueron creo que 2 horas de presentación. Mala de developers. Sí, más la de developers, es verdad. Y mostraban algo de 10 minutos y después pasaban a lo siguiente, pero mostraban una mujer que quería hacer un viaje. Decía, oye, voy a ir a Chicago, en este caso creo que era. Voy a ir a Chicago la próxima semana. A mi hija le gustan los museos, a mi marido le gustan los mariscos. Go, planifica. Y lo que hacía Google, básicamente, se metía al correo y en base al correo encontraba la reserva de avión que había llegado el recibo de la reserva de avión. Entonces sabía en qué vuelo iba a llegar, entonces sabía a qué hora iba a llegar. Y además empezaba a armar planes en base a eso. Entonces, oye, tú vas a llegar al aeropuerto hasta ahora, tienes tu reserva de hotel, tu hotel está, no sé, a 3 horas, entonces tu hotel está, no sé, llegaste a las 10 de la mañana, vas a estar a la 1 recién en el hotel,
y además veo que tienes unas entradas compradas para un museo el día siguiente, a las 4, entonces el día siguiente vas a estar cerca del museo en esta zona, entonces te armaba el panorama completo con todo. Era como dices tú, como lo haría una persona. No es como, oye, Claro. voy a viajar en agosto a no sé cuánto, entonces, ¿qué panoramas de invierno, qué panoramas de verano tengo en esta ciudad particular? Te detectaba todo, entonces suena como poco, pero el día de mañana cuando la gente tiene estos viajes donde se mueve por varios países o varias ciudades, el hecho de que te pueda detectar automáticamente cuántos días vas a estar en cada ciudad simplemente porque tu ticket de avión o tu ticket de tren está, es increíble, ¿cierto? Y la manera en que lo mostraban, la verdad es que tú dices como, el futuro, digamos, se ve bien para este tipo de cosas. Y ahí el desafío también para las empresas es cómo le entregamos la información a estos asistentes, ¿cachai? Como, porque, no sé, mucha gente que habrá escuchado quizás el concepto de SEO, SEO, Search Engine Optimization, que básicamente es donde nosotros los que hacemos sitios web pensamos en cómo ese sitio web tiene que ser leído después por Google, para que cuando una persona googlee palabras que tienen que ver contigo, tú aparezcas en los primeros resultados, ¿ya? Entonces ahora, cuando te mando un correo y sé que ese correo lo va a tomar un asistente de OpenAI o de Google, etcétera, quizás de pronto tengo que ser más ordenado con la información. Onda, que la boleta sea claro que viene con una boleta, o que la reserva del hotel tiene que venir claramente en formato de reserva de hotel, que es un poco hoy día el problema que no sé si lo habéis visto, pero las aerolíneas ya lo administran bien, porque Sí. se encargan de que cuando te mandan los pasajes, como que queden agendados automáticamente a través de Google, etcétera, Mm, pero yo creo que a todas las verticales le va a tener que pasar eso mismo. O sea, la cafetería que te manda la boleta por correo, va a tener que pensar, ¿esa boleta la puede leer? Porque probablemente esa persona quizá va después a querer hacer un reembolso con esa boleta y lo va a ocupar a través de su asistente. claro, y si no la puede leer, el día de mañana va a elegir el otro servicio donde lo pueda hacer rapidito. Siempre que reembolso esta cafetería tengo que sacarlo a mano, entonces mejor voy a ir a Starbucks, que está al frente, Claro. donde ellos sí tienen integrado el tema y por lo tanto el asistente sí los lee bien. Entonces, creo que vamos a tener que empezar a pensar también en cómo los asistentes van a leer la información. Quizás no ahora, quizás cuando ya estén implementadas Eh, todas estas cosas, pero así como existe el SEO, para que nosotros seamos como amables con Google Search, vamos a necesitar el SEO, comillas, de los asistentes como GPT-4, como el de Google, etcétera. ¿Va a ser un nuevo cargo? ¿Vamos a tener gente especialista en como lectura de agentes? Sí, no sé, no sé. De hecho, muchas veces se especuló con el tema de las voz, cuando la ¿O el gente tema de empezó a qué? hacer de las voz, porque cuando la gente empezó a buscar, especialmente con las generaciones como un poquito más adultas, pasa de que se pueden a buscar, le dicen como, no sé, ok Google, googleame esta cosa, y como que le hablan al celular, Mm, mucha gente decía, oye, tengo que hacer mi sitio compatible con esas búsquedas, que son como más como de ya te lenguaje entiendo. natural, que finalmente nunca logró ser como una profesión en sí mismo, pero fue una preocupación incipiente. Yo creo que ahora, en la medida que los asistentes empiezan a tener mucho más popularidad, puede ser que sí lo sea, especialmente porque ahora como que los asistentes no van a ser tan tontos como Siri, digamos. Qué feo. Medio palo, ni siquiera está metido en la pelea, ni siquiera estaba hablando de Apple y metes a Siri. Sí, no, y probablemente el día de mañana, años después, va a ser, oye, este reembolso con esta empresa me gasta el doble de tokens que con esta otra empresa. Entonces me estoy ahorrando 10 centavos cada que hago un reembolso aquí y optimizado por ahí, porque el tema del costo no es un problema menor. O sea, también tú dices, oye, le puedo pasar 2 millones de contextos, ¿cierto? Podemos hacer todas estas búsquedas. Y suena todo súper bonito, todo lo que hemos dicho. Oye, Sí, agarro un correo y esta es una boleta, ármame un Excel automáticamente, o bueno, bullshit. claro. Automáticamente, cada vez que llegue una boleta de este estilo, clasifícamela como venta, como gasto, haz un resumen, mándame el correo a fin de mes, y todas estas cosas bonitas. Hasta que a fin de mes te llegue la cuenta por Claro. Gemini Pro de $400 en tokens, digamos, y ahí ya no es tan bonita la cosa. O quizá vaya a tener que ver suscripciones para la suscripción de la vida, digamos. O sea, no es tú no Sí, pagáis por Gmail, yo no pago por Gmail, tú no pagas por Gmail. Quizás vamos a tener que pagar por estas cosas como si fuera un asistente regular. o quizás el día de mañana va a ser como las cuentas de electricidad, digamos. Va a tener cuentas luz, gas, electricidad y ya. Y va a tener ahí un Sí, pues. medidor afuera de tu casa, entre medio del router, digamos, y el servicio de internet que te esté pidiendo la Claro. cuestión. Ah, a saber tú. Va a ser raro ver cómo se desenvuelve eso, porque además una Ya, cosa que no hemos hablado en este podcast es que esto también es un costo para las empresas el darte este servicio. O sea, esta cosa, cuando Google le mete más allá a Google Search, es a costa de que Google Search les sale más caro a ellos, ¿ya? claro. Y hay un desafío ahí de cómo se empieza a rentabilizar Google Search, donde además es menos natural aún meterle publicidad, porque
Si te das cuenta, por ejemplo, si ya puedo resolver la duda sin tener que entrar a las páginas web y lo muestra en la parte generativa de la búsqueda, entonces, ¿por qué tengo que yo como anunciar? O sea, ¿dónde meto el anuncio? ¿Cachai? Claro, porque te está buscando Entonces, ya todo, el más cercano, el más barato, como que no claro. tiene mucha oportunidad. Entonces, empieza a ser como extraño esto y obviamente que es un poco como avanza eso, porque yo creo que ahora Google lo que está tratando de resolver es como no se vayan a ChatGPT a buscar cosas, yo también lo puedo resolver, no hay necesidad de ir a buscar esto a otro lado, lo hago mejor, lo hago bien, está integrado en todas esas cosas, entonces está tratando de mantener su base, pero va a tener que empezar con el mismo problema que tuvo en su momento cuando creó Google Ads, que va a tener que decir cómo monetizamos a esta base. De Mm, momento se está enfrentando a una competencia bien importante de que la gente ya no está ocupando su producto como lo ocupaba antes. Las nuevas generaciones ya no buscan en Google, buscan en TikTok o en Instagram directamente. Entonces está tratando de que esa gente no se le vaya. Pero el siguiente problema que tiene Google, si efectivamente logra que la gente no se vaya, es cómo lo rentabilizo, porque obviamente toda esta estructura es más cara que la que tenía antes. ¿Ya? claro. Son costos nuevos. Y recordemos que al final no pasó, digamos, o todavía no ha pasado, pero había un rumor de que lo que iban a avisar el lunes de OpenAI, justo antes de lo de Google, era un buscador. Ah, ¿verdad? Entonces está ese rumor también. Y claro, al Sí. final está la competencia, al final de nuevo. Nosotros salimos ganando como consumidores en esta competencia brutal, porque se pelean para dar el mejor servicio, el servicio más barato. Pero eventualmente va a llegar un punto en que van a tener que rentabilizar esta cuestión, de alguna u otra manera. Bueno, todas estas dudas van a tener que ser resueltas en las siguientes semanas, pero por mientras, quisiera decirle muchas gracias a nuestra audiencia por acompañarnos en el podcast del día de hoy. Si es que te gustó este podcast y quieres saber más de este tipo de análisis y que este tipo de podcast se conozcan más para que podamos seguir haciéndolo, por favor dale like, suscríbete si estás en YouTube o anda a Spotify y dale 5 estrellas a nuestro podcast. Eso nos ayuda mucho a poder seguir haciéndolo. Muchas gracias Ignacio por tu tiempo. Muchas gracias auditores por acompañarnos el día de hoy y nos vemos en un siguiente episodio de ¿Qué ya está pasando? Hasta la próxima. Tu, 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 tu.